Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux. Bien, en esta ocasión vamos a tocar un tema interesante. Vamos a hablar acerca de qué es el software libre. Entonces, vamos a entrar en materia. Y vamos la hora. Entonces, el software libre es, digámoslo así, no lo vamos a confundir con que es un software gratis. Porque la verdad es que la palabra libre no significa que todo sea gratis. No siempre significa eso. Y en materia de software tiene a ciertas condiciones y ciertas libertades. También el software libre, así como hay software libre, hay software privado. Y el software privado cuando nos referimos a software privados, es a todos los demás que no tienen, que tienen una licencia privada y que tienen ciertas restricciones con respecto al usuario. Entonces vamos a entender un poquito acerca de este tema. El software libre, el término libre, no se refiere a precio. Se refiere más bien a la libertad de los usuarios y a la comunidad. La palabra software libre significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. A eso se refiere la palabra software libre. Libre significa libertad de expresión. Si lo pasamos a un contexto más jurídico, significaría libertad de expresión, pero la palabra libre no significa que sea gratis. Así como tú puedes conseguir software gratis, también puedes conseguir software gratis, pero no es libre. ¿Si me hago entender? Y también existe el software libre, pero no siempre va a ser gratis. Aunque los que utilizamos GNU Linux sabemos que eso es así. Ahora bien, estas libertades te permiten que tanto el usuario, bien sea de forma individual o sea de forma colectiva, controle lo que hace el programa. Controle el programa y lo que hace. Eso quiere decir de que yo tengo la capacidad de analizar el programa y si hay algo que necesito, poderle construir ese algo que yo necesito dentro del programa y que el programa haga lo que realmente yo voy a necesitar. Eso forma parte de esa libertad. Bien, como software libre tiene 4 libertades básicas o 4 libertades esenciales. La primera es la libertad cero. La libertad cero dice que es la libertad de ejecutar el programa como se desee con cualquier propósito. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esta libertad cero porque ese detalle es bastante interesante. La libertad 1 quiere decir que tengo la libertad de estudiar cómo funciona un programa y cambiarlo para que haga lo que yo deseo. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. O sea, digámoslo así, yo tengo un programa, pero quiero saber cómo funciona y lo puedo hacer. Para que yo sepa cómo funciona el programa, necesariamente necesito tener acceso al código fuente para poder saber cómo es que trabaja. De otra forma, no es posible. Eso es algo que es, digámoslo así, es contrario a
al software privado, o como le dicen algunos en la comunidad de Linux, privativo. El software privado no te permite hacer eso. Es más, no tienes acceso al código fuente, así que no puedes saber cómo funciona el programa que tú quieres analizar. La libertad 2 es redistribuir copias para ayudar a otros. O sea, yo puedo redistribuir copias a todo el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en una empresa, yo puedo tener una copia de GNU Linux en mi empresa. No importa cuál sea la distro. Puedo tener una copia de GNU Linux en mi empresa e instalársela. Si mi empresa es un edificio, vamos a colocar una cifra de unos 100 pisos. Y tenemos más o menos un total de unos 20.000 computadores. Todos esos 20.000 computadores yo les puedo instalar Linux. No hay límites. Eso es lo que significa esta libertad número 2. Y la libertad número 3 te da la libertad de distribuir copias de versiones modificadas a terceros. Esto le permite a la comunidad de beneficiarse de las modificaciones. Y nuevamente, el acceso al código fuente es una condición necesaria para esto. Entonces, por ejemplo, si yo, digámoslo así, analicé un programa, lo modifiqué, ¿cómo le digo yo? Lo modifiqué y lo hice mejor de lo que ya era. Y si yo quiero ponerle otro nombre y otra cosa, puedo hacerlo. Y aparte de eso, puedo distribuir copias de esas modificaciones. De tal manera en que toda la comunidad se beneficie de eso que yo hice. Y que todos podamos trabajar en conjunto. Aquí aplicaría un dicho que se conoce, bueno, por lo menos aquí en Colombia. Dicen que entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Perdón, que entre bomberos no nos pisamos las mangueras. Esto significa que todos podemos colaborarnos entre sí para lograr un objetivo común. Y esta libertad me permite compartir copias de esas modificaciones a todos los usuarios de mi programa, del programa que yo modifiqué o del programa que yo hice. Ahora bien, vamos a entender un poquito más la libertad cero. La libertad cero, recordemos que dice que es la libertad de usar un programa como se desee y con cualquier propósito. Resulta que existen puristas, y voy a decirlo francamente, existen puristas de Linux que dicen que no, que es que Linux se tiene que usar en modo texto siempre, y que esa es la forma más rápida de utilizar el sistema operativo y que es la mejor forma de aprenderlo a usar. Y que el modo gráfico te estorba tu progreso. Eso dicen los puristas. Sin embargo, esos puristas están violándonos, digámoslo así, la libertad cero, porque según la libertad cero yo tengo el derecho o tengo la libertad de utilizar el GNU Linux, de utilizarlo como yo desee y con el propósito que yo quiera. Entonces, si alguien quiere utilizarlo en modo texto, está en su libertad de hacerlo. Él no te puede obligar a ti a utilizar el modo texto. Y de hecho, los que dictan cursos de GNU Linux siempre se van a enfocar en el modo texto y no te dan la libertad de aprenderlo a usar en modo gráfico. Ojo, están violándole la libertad cero, que es la libertad de yo escoger cómo quiero manejar mi Linux. Ahora bien, si yo lo quiero usar en modo gráfico total, cuando yo hablo de modo gráfico total, lo puedo utilizar con el ratón, ¿sí? Con el ratón, el teclado y todas las partes que tiene. Ahora, si yo lo quiero utilizar en modo gráfico, pero quiero utilizarlo con solo teclado, existe un GNU Linux, un escritorio de GNU Linux que te permite usarlo así. Eso va en cada persona. Ahora, si yo lo quiero utilizar para ver televisión, para navegar por internet, puedo hacerlo. Es más,
Si yo quiero construir un GNU Linux para que trabaje como una TV Box, también puedo hacerlo. No hay restricciones. La libertad cero no te pone restricciones en ese aspecto. Ahora bien, si yo lo quiero jugar, si yo quiero mi Linux para jugar, para entretenerme en videojuegos, también lo puedo hacer. No existe ninguna restricción. Por eso dice libertad cero. Yo puedo utilizar el programa o usarlo como yo desee y con cualquier propósito. Así que si yo quiero crear un GNU Linux que se comporte como una videoconsola y construirle juegos para esa videoconsola, lo puedo hacer porque la libertad cero me lo permite hacer. Ahora bien, si digamos que yo adquirí un programa de GNU Linux, descargué un programa de la tienda y pues hay una función que no tiene el software. Vamos a colocar un caso, LibreCAD. En LibreCAD digamos que yo lo descargué y necesito una función que no tiene LibreCAD. Por ejemplo, hay una función que yo presiono una tecla en un programa privado y me permite hacer solo líneas rectas, así sea horizontal o vertical, pero solamente me permite hacer líneas rectas. Entonces, esa función no la tiene LibreCAD. Entonces, ¿qué hago yo? Analizo el código fuente y la libertad 1 y la libertad 3 me permiten hacer eso. Analizo el código fuente, reviso y creo la función para que me trabaje así, que solo sea presionar la tecla de función que yo le asigne y ya tengo líneas rectas, tanto vertical como horizontalmente. Y listo. Esa modificación ya quedó hecha. Ahora, la libertad 3 me permite redistribuir esas modificaciones a la comunidad. Lo puedo hacer. Claro, yo paso a la comunidad lo que hice para que lo anexen al programa principal y que todos se beneficien de esa función. Pero aquí tienes que tener en cuenta una cosa, tienes que tener en cuenta la normativa KISS. ¿Qué significa KISS? Keeping Single Stupid. En otras palabras, traducido al español, manténlo sencillo, estúpido. La palabra estúpido suena fuerte, pero lo que te quiere decir es que la función que tú hagas no le pongas más adornos. Solo haga esa función y punto. No le agregues más adornos. Que sea sencilla de implementar y sea sencilla de trabajar. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el software libre no es cerveza gratis. No siempre va a ser cerveza gratis. El software libre se refiere a la libertad que yo tengo de modificar, de trabajar, de ejecutar y de hacer lo que yo quiera con el software que yo tengo en mis manos. Eso es software libre. Independientemente que tenga precio o no tenga precio, eso es software libre. Desde que no te pongas restricciones, desde que te respete tus libertades, desde que tengas el código fuente, acceso al código fuente, eso es software libre. Y tú puedes trabajar en él, puedes ejecutarlo, puedes modificarlo y todo eso y sacarle copias todas las que tú quieras. El software libre no te pone restricción. Bien, hasta aquí es esta parte. Espero que les haya gustado. Sigan adelante con su vida y procuren pasarla bien. Este programa es patrocinado por empresa MPG. Ensamblamos y mantenemos computadores. Hacemos mantenimiento preventivo y correctivo. Para más información, llámanos al teléfono 316-295-1111 en Bogotá, Colombia. Bien, eso es todo por hoy. Que tengan y pasen un espléndido y magnífico día.